Ya, parece que ahí sí. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender a calcular los errores de pronóstico, ¿ya? Porque tenemos que tener un parámetro para poder determinar cómo se comporta, ¿cierto?, el método que nosotros estamos utilizando. ¿Qué error nos está arrojando? ¿Será un error que sea bajo, ¿cierto?, y nos permite tomar decisiones? ¿O nos está generando un error lo suficientemente grande que de alguna manera nos puede distorsionar la información? Entonces hoy día vamos a aprender a calcular, ¿cierto?, estos errores para que ustedes después sepan cómo discriminar, ¿cierto? Y poder definir qué método de pronóstico mejor se ajusta a los datos. ¿Qué métodos de pronóstico hemos visto? Bueno, partimos, ¿cierto?, conversando qué pasa si yo no tengo información cuantitativa para poder realizar pronósticos, ¿cierto? Por lo tanto, ahí utilizamos métodos subjetivos para poder encontrar, ¿cierto?, un valor, y ese valor, ¿cierto?, podamos nosotros traducirlo en un número, lo vamos a cuantificar, para poder tomar decisiones, ¿cierto? Opinión de expertos, opinión del equipo de ventas, método Delphi y estudios de mercado, ¿cierto? Los más conocidos, ¿cierto?, al momento de que yo no tengo información. Y por otro lado, nos enfocamos a los métodos que yo tengo una historia, tengo datos, ¿cierto?, históricos para poder tomar decisiones. Y esos datos, ¿cierto?, que son modelos cuantitativos, yo los puedo dividir en dos categorías: los métodos de series de tiempo y los métodos causales. Los métodos de series de tiempo y los métodos causales utilizan, ¿cierto?, una base de datos histórica para poder hacer las estimaciones hacia el futuro, ¿ya? Entonces, dentro de los métodos cuantitativos de series de tiempo, revisamos el promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado, el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia, y también, ¿cierto?, vimos un modelo de pronóstico para datos estacionales, ¿cierto?, que se llama el modelo de patrones estacionales. Por eso es su nombre. Y también, ¿cierto?, alcanzamos a revisar la clase anterior, dentro de los métodos causales, ¿cierto?, que la variable dependiente, lo que yo quiero medir, ¿cierto?, está influida o es la causa, ¿cierto?, dado otras variables. En este caso, verificamos que es una variable independiente que influye sobre esta demanda, y ese modelo, ¿cierto?, se llama una regresión lineal simple. Si tuviera más variables independientes que de alguna manera influyen en el pronóstico, estaríamos frente a una regresión lineal múltiple, ¿ya? Eso es lo que vimos, ¿cierto?, la semana anterior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a revisar las medidas de errores, cuáles son las distintas medidas que nosotros podemos utilizar para poder determinar cuál fue el error de pronóstico. Y la segunda parte de la clase, perdón, vamos a realizar una experiencia práctica con una base de datos real para que aprendamos a identificar el mejor modelo que se ajusta a los datos, y con ese modelo, ¿cierto?, ustedes puedan hacer las proyecciones de venta que lo más probable es que más adelante les toque realizar tanto en su práctica, ¿cierto?, como en su eh, módulo integrador, que van a tener varias cositas que hacer ahí, o, ¿cierto?, cuando ya les toque trabajar en una empresa real, ¿ya? Ese es el objetivo, poder darle herramientas para que ustedes se puedan defender y obviamente las puedan utilizar en el futuro, ¿ya? Bien, vamos a partir con la revisión de la presentación, que es muy breve lo que nos queda por ver, ¿ya? Y les dejé en Educandus la base de datos que vamos a utilizar luego de aprender a calcular los errores, ¿ya? Bien, mientras tanto, para que la descarguen,
mientras yo comparto mi pantalla para mostrarles, ¿cierto?, esta parte de la presentación. Me equivoqué, parece. Espera un momentito. No, yo no quiero hacer eso, quiero... Ya, ahora sí. Muy bien. Cuando uno hace un pronóstico de la demanda, ya sea por cualquier método, ¿ya? Cualquier método, ya sea, ¿cierto?, un método de serie de tiempo o un método causal, yo tengo que calcular cuál es el error del pronóstico para poder determinar si los parámetros y el modelo elegido realmente, ¿cierto?, es un buen modelo para realizar las estimaciones. ¿Por qué es importante hacer buenas estimaciones y buenos pronósticos de la demanda? Porque el pronóstico de la demanda es crítico para una gestión eficiente de la cadena de suministro. Porque con la información de la demanda, nosotros vamos a construir los distintos planes de producción. Vamos a construir el plan agregado de producción, el plan maestro de la producción y la planificación de requerimientos de materiales para poder comprar y abastecernos de insumos que son, cierto, parte del producto final. Por eso se utiliza en toda la cadena de suministro, prácticamente, se utilizan los pronósticos de la demanda para poder realizar estas estimaciones. ¿Ya? Bien, una vez teniendo el modelo, ¿cierto? Y la proyección, para poder verificar cuál es el error del pronóstico, obviamente tengo que tener dos datos. ¿Y cuáles son esos datos? Tengo que tener, primero, el pronóstico, obviamente, ¿cierto? Y tengo que tener la información real para poder chequear cuál fue el error real que tuvo, ¿cierto?, el modelo. ¿Ya? Entonces, ustedes se deben preguntar, pero bueno, ¿cómo lo hago, ¿cierto? Si yo tengo una serie de datos al día de hoy, ¿cierto?, y necesito planificar lo que va a pasar la próxima semana, ¿cómo yo puedo determinar cuál es el error de pronóstico? Para esos casos, ¿cierto?, tenemos que esperar que pase el tiempo y chequear, ¿cierto?, cuál fue el error del modelo que nosotros utilicemos. Sin embargo, más adelante, ¿cierto?, al final de la clase, la segunda parte, les voy a explicar una técnica de minería de datos para que podamos determinar en base a múltiples modelos cuál es el modelo que mejor se ajusta a los datos utilizando las medidas de error que vamos a revisar a continuación. Bien, lo primero que tenemos que entender es qué es un error, ¿cierto? ¿Qué es el error? Y ya sabemos, ¿cierto?, que el error es la diferencia entre la demanda y el pronóstico. ¿Ya? Ese es un error, ¿cierto? Ese es el error, la diferencia entre la demanda y el pronóstico. Ahora, en base a esa definición de error, nosotros podemos construir, ¿cierto?, una matriz, una tabla, para poder colocar todas las medidas de errores que nosotros queramos medir y tomar la decisión en base a una o varias medidas de errores. Lo primero que vamos a revisar es lo que se llama la suma acumulada de errores de pronóstico, ¿no?, o conocido como CFE. ¿Y qué significa el CFE? Bueno, es la sumatoria de todos los errores que calculamos, ¿cierto?, línea por línea. ¿Ya? Esa es la suma acumulada del error de pronóstico. Yo tengo línea por línea el error,
lo sumo, ¿cierto? Y me va a dar el CFE, la suma acumulada de todos los errores. Ahora bien, si yo quiero calcular un error promedio, ¿cierto? Para saber cuánto es el error promedio que tiene esta muestra, simplemente divido, ¿cierto? El CFE, la suma acumulada de los errores, por la cantidad de datos que yo tenga en base a la cantidad, bien digo, la cantidad de datos que yo tenga para poder calcular el error, ¿vale? Eso es lo primero. La segunda, el segundo grupo de medidas de errores que nosotros podemos encontrar tiene que ver con el error cuadrático medio, denominado MSE, ¿cierto? Por sus siglas en inglés, la desviación estándar y la desviación media absoluta, el MAD, ¿ya? Y se calculan, ¿cierto?, como aparecen en las fórmulas siguientes. El MSE, ¿cierto?, el error cuadrático medio, va a ser la sumatoria de todos los errores al cuadrado sobre n. N es la cantidad de datos que yo tengo para poder determinar, ¿cierto?, cuál va a ser la medida del error. Entonces, si yo tengo calculado el error, ¿cierto?, que es la diferencia entre la demanda y el pronóstico, simplemente puedo construir otra columna con el error al cuadrado, ¿cierto? Ese es el error cuadrático medio, ¿no? El error que yo calculé al cuadrado, ¿cierto? Hago la sumatoria y lo divido por n. Y ahí voy a obtener, ¿cierto?, el error cuadrático medio. También tenemos la opción de calcular, ¿cierto?, una medida de dispersión, que es la desviación estándar, ¿cierto? Ustedes la conocen muy bien. Y la desviación estándar, ¿cierto?, aparece ahí en la fórmula que tenemos a continuación. La raíz cuadrada, ¿cierto?, de la sumatoria entre el error menos el error medio al cuadrado sobre n menos 1. ¿Ya? Y por último, tenemos dentro de este grupo de errores lo que se llama el MAD, que es el error, ¿cierto?, o la desviación media absoluta. Entonces, ¿qué es lo que consideramos acá? Consideramos el error con valor absoluto, no consideramos el signo del error, si es positivo o negativo, simplemente, ¿cierto?, en valor absoluto, y ese error, ¿cierto?, la suma de esos errores absoluto dividido en n, nos va a dar la medida, ¿cierto?, MAD, ¿ya? Que sería la desviación media absoluta. Y la tercera medida de error, que de este grupo de medidas, ¿cierto?, es lo que se llama el error porcentual medio absoluto, ¿ya? O más conocido como el MAPE, ¿ya? MAPE. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace el MAPE? Bueno, es una medida que es más común, ¿cierto? Y a nosotros nos puede entregar información importante porque el error que nosotros calculemos va a estar reflejado como un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de error que tiene este modelo? ¿Ya? Entonces, para poder determinar ese porcentaje, tenemos que utilizar, ¿cierto?, el MAPE como medida para poder determinar, ¿cierto?, este porcentaje. ¿Cuáles son las medidas que más se utilizan? ¿Ya? Las que generalmente ustedes debiesen utilizar para poder tomar una decisión. Obviamente pueden utilizar cualquiera de las que ustedes están revisando acá, ¿cierto? Sin embargo, las medidas que yo les puedo recomendar que ustedes puedan utilizar son el MAD y el MAPE. ¿Ya? El MAD y el MAPE son las medidas más estándar, ¿cierto?, que a ustedes les va a permitir poder tomar decisiones, ¿vale? Ok. El MAPE entonces, ¿cómo se calculaba? La sumatoria del error al cuadrado, perdón,
la sumatoria del error en valor absoluto sobre la demanda real dividido en n por 100. ¿Ya? Ahora vamos a revisar, ¿cierto?, a través de Excel, cómo calculamos estas medidas. ¿Ya? Ok. Acá tenemos, ¿cierto?, una tabla que uno puede construir para poder determinar cuál es el error de pronóstico. ¿Ya? Y esa es la invitación. Ustedes puedan construir esta tabla en base a los errores para que podamos determinar cuál es el mejor método que se ajusta a los datos. ¿Ya? Entonces, partamos con el primer ejemplo de cómo construimos esta tabla, cómo llegamos a esos valores. ¿Ya? Y se los voy a mostrar a continuación. Acá. A ver. Ya, ahí está. ¿Cómo construimos entonces esta tabla? ¿Ya? Tengo 8 meses, ¿cierto?, de datos, tengo la demanda y tengo mi pronóstico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que hacemos es calcular el error. Y el error, ¿cierto?, se calcula simplemente como la diferencia entre la demanda y el pronóstico. Entonces el error va a ser igual a demanda menos pronóstico. Entonces para el primer mes de datos, tengo que para el mes 1, tengo un error de 25, de menos 25, perdón. Me equivoqué, ¿cierto?, en la estimación en 25 unidades, ¿ya? Porque el dato real fueron 200. Entonces puedo replicar exactamente lo mismo, ¿cierto?, a cada uno de los meses en los que tengo la información real y el pronóstico. Y finalmente, ¿cierto?, calculamos la suma y tenemos, ¿cierto?, el error, ¿cierto?, que yo puedo obtener en estos 8 meses. Si quiero calcular el error medio, ¿cierto?, el error medio, simplemente divido el error sobre n. Y n en este caso serían 8. Tengo 8 datos para poder calcular, ¿cierto?, mis errores. Ok. El error medio entonces es de menos 1,9 unidades. Bien, ahora nos vamos a la segunda medida de error, ¿cierto?, que es el error cuadrático medio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que elevar al cuadrado, ¿cierto?, el error calculado anteriormente. Entonces, podría ser más, a ver, ¿cómo es el? Ahí, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para el primer registro? Sería 25, o sea, menos 25 al cuadrado, ¿cierto? Nos da un error cuadrático de 625 para el primer registro. Y, ¿cierto?, podría replicar la fórmula hasta el final, ¿cierto? La sumatoria del error cuadrado son 5.275. Entonces, si yo quiero calcular el error cuadrático medio, el MCE, simplemente, ¿cierto?, lo que yo hago es el error cuadrático total, lo divido en n. Y tenemos, ¿cierto?, nuestra medida de error. ¿Vale? Ahora, determinemos, ¿cierto?, la desviación estándar, que también es una medida de error que la podemos calcular. Y acá, ¿cierto?, podemos utilizar
directamente la fórmula que nos arroja Excel respecto a la desviación estándar. A ver si me aparece. ¿Estándar será esa? Sí. Me voy a los errores. Y calculo, ¿cierto?, la desviación estándar, ¿ya? En forma directa. Ahora, vamos a la siguiente medida de error, el MAD, ¿cierto? Entonces, para poder calcular el MAD, lo que tengo que hacer es dejar primero en valor absoluto los errores que tenía calculado, ¿cierto?, en la columna D. Entonces, el error absoluto, ¿cierto? Podemos utilizar la fórmula absoluto del error. Ahí va. Ahí nomás. Y, ¿cierto?, me considera solamente en valor absoluto, ¿cierto? Sin considerar el signo negativo que tenía, ¿cierto?, en la primera observación. Entonces, como tengo el valor absoluto del error, puedo replicar, ¿cierto?, la fórmula, chequeamos, ¿cierto?, de que esté todo con valor absoluto, es decir, con el valor positivo, ¿cierto? Y simplemente el MAD sería como la sumatoria del error absoluto sobre n, que serían 8. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo, ¿cierto?, estimar el error porcentual absoluto. Que esta es la medida que a mí más me gusta, porque es una medida que está expresada en porcentaje, entonces es más fácil poder interpretar el error, ¿cierto? Para poder dar una opinión. Tiene un 7% de error este pronóstico. Tiene un 25% de error este método de pronóstico. Entonces es una medida muy útil, que a mí me gusta mucho, y, ¿cierto?, uno podría llegar y aplicarla en forma directa, ¿cierto? Y esa medida utilizarla para poder determinar cuál es el mejor método que se ajusta a los datos o cuál es el error del modelo que yo estoy evaluando, ¿vale? Entonces, ¿cómo calculamos el error porcentual absoluto? Va a ser igual a el error absoluto sobre la demanda por 100. Y lo dejamos expresado en porcentaje. ¿Ya? Entonces, para el primer mes, ¿cómo lo podemos interpretar? El primer mes tiene un 13% en el error en la estimación. ¿Ya? Una medida directa, súper simple de usar. Entonces, lo que puedo hacer ahora, simplemente puedo arrojar la fórmula hacia abajo, ¿cierto? Para ir completando todas las filas, y yo voy a llegar, ¿cierto?, a un error porcentual absoluto total. Entonces, ¿cuál va a ser el error, el mape, ¿cierto?, de esta serie de tiempo que tiene 8 datos? Simplemente va a ser el error, el 81, sobre 8. Entonces, este modelo, que no sabemos cuál es, ¿ya? No sé cómo llegamos al pronóstico, ¿ya? Supongamos que fue cualquier método, ¿cierto?, va a tener un error en el pronóstico de 10%. Entonces, uno tiene que ir tomando decisiones. El 10% es una medida que yo podría tolerar o está muy alto. Entonces, ahí va a depender, ¿cierto?, de la industria, el producto, lo que estemos analizando, para poder determinar si efectivamente el 10% es muy alto o es muy bajo, ¿ya? Pero obviamente siempre tenemos que tratar de buscar modelos o métodos que tengan el menor error posible, ¿cierto? Obviamente, ¿ya? Ok. Dudas hasta acá. Dudas cómo llegamos a las distintas medidas de errores.
voy a seguir avanzando, ¿vale? Bien. Así se construye la tabla de errores. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos 3 modelos que quiero evaluar, tengo que construir, ¿cierto? Estas 3 medidas, o estas, ¿cuántas medidas tuvimos? 5 medidas, ¿cierto? Para cada método de pronóstico. ¿Ya? Y ahí les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bien. Vamos acá. Tenemos entonces nuestras tabla de errores que la acabamos de realizar. Entonces ahora vienen las preguntas que uno podría hacerse. Si la calidad de un pronóstico se mide por el error, ¿cierto? Que eso es lo que estamos conversando y eso es lo que ustedes están aprendiendo, ¿cierto? En esta clase, ¿tengo que esperar que el tiempo pase para saber si el método fue correcto? Esta es la pregunta que hacíamos al principio. ¿Ah? Si quiero estimar cuántos pacientes van a llegar a la clínica la próxima semana, ¿tengo que esperar que pase la semana para poder determinar cuál fue el error real? ¿Cuál fue el error de pronóstico? ¿Cierto? Lo podemos hacer así, ¿cierto? Pero tendría que esperar, ¿cierto? Siempre ir esperando hasta que se vaya cumpliendo la fecha para ir viendo si efectivamente cuál fue el error en la estimación. Pero cuando yo quiero estimar en base a, tengo 4 modelos o 5 modelos que yo quiero implementar, ¿con qué modelo me quedo? ¿Cómo lo hago si es que quiero evaluar estos 5 modelos? ¿Tendría que esperar que termine la semana para poder hacer la estimación de estos 5 modelos? Es riesgoso, ¿cierto? Porque ¿con cuál método me caso? ¿Cuál es el mejor método que yo debiese utilizar? ¿Cierto? Entonces, para poder eliminar, ¿cierto?, este sesgo en los datos, podemos utilizar lo siguiente. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Qué es lo que hacemos? Se elige, ¿cierto?, un método de pronóstico según el patrón de datos. ¿Cierto? Yo siempre le he dicho de que cuando ustedes tienen una serie de tiempo, lo primero que ustedes debiesen hacer como recomendación es que grafiquen sus datos. Vean cuál es el comportamiento, ¿ya? Cómo se están comportando. ¿Ya? Y eligen, ¿cierto?, el método que ustedes creen que mejor se podría ajustar a los datos. Pero cuando tengo dudas, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, tengo que evaluar varios modelos para poder determinar cuál va a ser el mejor modelo que se ajuste a los datos. O probar el modelo ajustando ciertos parámetros, ajustando el número de observaciones que voy a utilizar. Por ejemplo, promedio móvil simple podría ser una estimación con un n igual a 3, o un n igual a 6, o un n igual a 9. Y tomar, ¿cierto?, una decisión en base a eso. O un suavizamiento exponencial, por ejemplo. Podría ser una estimación con un alfa 0,2, un alfa 0,5 y un alfa 0,7. ¿Mm? Y voy jugando con los parámetros para poder determinar, bueno, cuál es el parámetro que yo debiese utilizar de modo de que minimice los errores. ¿Ya? Bien. Segundo paso. Se divide el conjunto de datos en 2 secciones. Si yo tengo una base de datos, ¿cierto?, histórica, y quiero evaluar modelos para poder determinar, ¿cierto?, cuál es el mejor modelo, lo que yo debiese hacer es segmentar la base de datos. Y lo segmento en 2 grupos. El grupo 1 va a ser la sección de iniciación, o con el que yo voy a entrenar el modelo, ¿ya? Y hago, ¿cierto?, las estimaciones con este primer grupo de datos, ¿ah? El dato de entrenamiento o también inicialización. Y tengo el otro grupo de datos, ¿ah?, lo restante a la base de datos, que es los datos de prueba o los datos de validación. Entonces, como tengo esos datos de validación, que son las salidas reales, ¿cierto?, yo comparo los distintos modelos porque tengo el dato real, calculo las distintas medidas de error y finalmente
con la medida de error que ustedes elijan, MAPE, por ejemplo, ustedes definen cuál es el mejor modelo y obviamente va a ser el que tiene un menor error, ¿vale? Ok. Tercer paso, ya me adelanté. Se emplea la técnica de pronóstico elegida para desarrollar valores ajustados para la parte de inicialización de los datos. Esto es lo que le acabo de comentar. Y luego, ¿cierto? Hago la prueba, calculo los errores, utilizando el set de prueba o el set de validación para poder determinar cuál es el error de pronóstico. Y finalmente, ¿cierto? Tomamos la decisión en base a alguna medida de error. ¿Ya? Duda hasta acá, que ahora vamos a entrar ya a la parte entretenida. ¿No? Ya. Ok. Vamos entonces. Acá, ustedes tienen esta base de datos, ya, se las compartí, la tienen Educandus. La idea es que ustedes la vayan trabajando junto conmigo, porque esta va a corresponder a la tarea número 2 que ustedes tienen que preparar. ¿Ya? La tarea número 2, una tarea súper simple. Tienen que replicar el ejemplo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Para que ustedes puedan practicar, puedan entrenar, ¿cierto? Y aprendan a cómo identificar el mejor modelo. ¿Ya? Esa es la tarea número 2. Tienen que después enviarme el Excel, ¿cierto? Para yo verificar que ustedes hicieron esta tarea. ¿Ya? Esa es la tarea, súper simple. Entonces la idea es que puedan ir completándola conmigo, o si no, ¿cierto? Después revisarán el video y la preparan después con calma en sus casas, como ustedes quieran, ¿no? Por eso les compartí la base, para que la podamos trabajar juntos. Ok. Tengo una base de datos, que está acá, ¿cierto? Esta base de datos tiene 52 registros. Una base de datos bien, ¿cierto? Una base de datos que contiene información histórica de ventas, ¿ya? Y esta base de datos está ordenada desde la observación más antigua, ¿cierto? 2001 significa que está considerado, ¿cierto?, el año 2000, y el trimestre, o el cuatrimestre, no, el trimestre 1. 2000Q2 quiere decir que es el trimestre 2 para el año 2000. Q3 quiere decir el trimestre 3 para el año 2000, y Q4 quiere decir el trimestre 4 para el año 2000. ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿cierto? Ordenada desde la observación más antigua a la observación, ¿cierto?, más reciente. Y tengo, ¿cierto?, 52 registros. ¿Ya? La observación más reciente es el último trimestre, el cuarto trimestre del año 2012. ¿Ya? Esa es la data que tenemos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que construir? Tenemos que definir, ¿cierto?, el set de prueba y también el set de entrenamiento. El set de entrenamiento va a ser para construir los modelos, y el set de prueba va a ser para realizar las pruebas del modelo y calcular las medidas de error. ¿Ya? ¿Cómo calculo o cómo determino cuántos datos necesito para el set de entrenamiento y cuántos datos necesito para el set de prueba? ¿Ya? Generalmente se trabaja en proporciones 70-30 o 80-20. ¿Ya? Por ahí debe andar el rango. ¿Ya? No existe una, una, una ley, ¿cierto?, que me diga cuánto es, sino que uno tiene que tomar en consideración datos que nos puedan proporcionar información lo suficientemente razonable para poder tomar decisiones. ¿Ya? Una buena estimación es que el dato de entrenamiento sea el 70% y los datos de validación sea
el 30% restante. ¿Ya? Podría ser un criterio. Entonces, teniendo este set que lo tenemos completo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? Dividimos la base de datos. Primer paso, ¿cierto? Datos de entrenamiento y datos de validación. Ok. Pucha, se me fue esto para acá. Ya, ahí está. Ya. Acá tenemos entonces nuestra tablita. Insisto, ustedes tienen esta base de datos, ¿cierto? Para que lo podamos ir revisando en conjunto. Entonces yo consideré que el dato o la información para poder hacer el entrenamiento, ¿cierto? Voy a considerar los datos desde el 2000 hasta el 2008. Y voy a validar el modelo para el año 2009 al año 2012. ¿Ya? Y ese es el criterio. Lo amarillo corresponde a la base de datos de entrenamiento y lo que está en un color verde corresponde a la data para poder hacer las pruebas. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos todos los modelos que yo quiero evaluar. Y los modelos pueden ser distintos, ¿cierto? Porque puedo ir variando los distintos parámetros que tienen los modelos, ¿ya? Entonces, para este ejemplo, yo voy a utilizar el promedio móvil simple con un n igual a 3. Ustedes podrían hacer otra prueba, ¿cierto? Con un n igual a 6, un n igual a 9. ¿Ya? Voy a utilizar un promedio móvil ponderado de n igual a 3, donde también tenemos que definir cuáles van a ser los pesos relativos que yo le voy a dar a cada una de las observaciones. Acá también ustedes pueden utilizar un promedio móvil ponderado de n igual a 6, un n igual a 9, y definir, ¿cierto?, cuáles son los pesos relativos que ustedes le quieren dar en los parámetros del modelo. ¿Ya? Totalmente libre, disponible, ¿cierto?, para que ustedes puedan hacer los distintos ajustes. Vamos a ver también el suavizamiento exponencial. ¿Ya? Y vamos a considerar un alfa de 0,3. Ustedes también podrían considerar un alfa de 0,5, un alfa de 0,7, un alfa de 0,9, ¿cierto? Y pueden ir jugando con los datos para poder darse cuenta cuál es el alfa que mejor representa, ¿cierto? Porque va a ser el que me va a generar el menor error posible. Vamos a construir una regresión lineal y vamos a construir, ¿cierto?, el método de patrones estacionales. ¿Ya? Esos son los modelos que vamos a evaluar. Podríamos evaluar muchos más, obviamente, ¿cierto? Porque un modelo de n igual a 3 va a ser otro modelo si yo calculo con un n igual a 6, u otro modelo si yo calculo con un n igual a 9. ¿Ya? Pero la base es exactamente la misma. ¿Ya? Ok. Comencemos entonces con la estimación del primer modelo, ¿ya? El primer modelo, que va a ser el promedio móvil simple considerando un n de igual 3 observaciones. ¿Qué significa un n igual a 3? Que yo voy a considerar las últimas 3 observaciones para poder hacer la estimación del mes 4. Y así sucesivamente, ¿cierto? Me voy a ir moviendo. Entonces, primero, va a ser igual a promedio de las últimas 3 observaciones si se ve mejor ahí, ahí sí, ¿cierto?
y nos arrojó, ¿cierto?, que el pronóstico para el primer trimestre del año 2009, utilizando el método promedio móvil simple de 3, con 3 observaciones, nos da un valor de 8.385. Y puedo replicar la fórmula, ¿cierto?, sin problema, hasta el último dato que tengo real. De ahí tengo, ¿cierto?, el primer modelo. Insisto nuevamente, ustedes podrían hacer más ajustes, ¿ya? Y por eso les compartí la base para que ustedes puedan ir revisando, ¿cierto? Y puedan, ¿cierto?, que el promedio móvil simple considerar con un n igual a 6, un n igual a 9 o un n igual a 12, ¿ya? Porque tienen la data suficiente histórica para poder hacer esos ajustes, ¿ya? Así que como parte de la tarea, también prueben otros datos, ¿eh? Prueben con un n igual a 6, con un n igual a 9 y con un n igual a 12. ¿Ya? Bien. Vamos al segundo método, promedio móvil ponderado. Voy a considerar también las 3 últimas observaciones para poder realizar la estimación. Al igual que el caso anterior, ustedes también podrían hacer otros ajustes. Consideren para la tarea un n igual a 6 y un n igual a 9. ¿Ya? Y aplican el modelo. ¿Cómo lo aplicamos? Vamos a considerar un valor de 0.5 para la observación más reciente. Creo que acá. 0.5 por la observación más reciente a la observación segunda más reciente le vamos a considerar un valor de 0.3 y a la tercera observación más reciente vamos a considerar un 0.2. Y ahí tengo, ¿cierto?, la estimación para esos parámetros que acabamos de revisar. Ustedes también pueden hacer ajustes al peso relativo. Quizás a ustedes no creen de que el 0,5 fuese un buen peso ponderado para la primera observación. A lo mejor es un 0,6. ¿Ah? Entonces ahí también ustedes pueden ir jugando con los ajustes del modelo para que ustedes chequeen, ¿cierto?, cuál es el peso relativo que ustedes debiesen considerar. Ya también se los dejo ahí como parte de la tarea. Y, ¿cierto?, como tengo ya los pesos relativos definidos, simplemente puedo replicar la fórmula, ¿cierto? Y voy a tener el pronóstico para el promedio móvil ponderado con esos parámetros. ¿Claro? ¿Profesor? ¿Sí? Me disculpo, pero ¿me podría repetir la fórmula del primero que hizo de la columna B? La fórmula es el peso promedio relativo que yo le estoy considerando a la observación más reciente por la observación, ¿cierto? Más la segunda peso relativo que yo le voy a dar por la segunda observación más reciente, más el tercer peso relativo multiplicado por la tercera observación más reciente. ¿En qué te tienes que fijar, Bárbara? Te tienes que fijar en que la sumatoria de todos los pesos relativos tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? 0.5 por la última observación, más 0.3 por la segunda observación más reciente, más 0.2 por la tercera observación más reciente. ¿Ya? Y esos parámetros, los pesos relativos, los mantiene, ¿cierto?, para
realizar el resto de las estimaciones. ¿Ya? Insisto, ustedes pueden utilizar otros pesos relativos. Lo importante es que la sumatoria de los pesos relativos tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que preocuparse. ¿Vale? Ya, ahora vamos a construir el siguiente método que corresponde al suavizamiento exponencial. Y voy a construir, ¿cierto?, el suavizamiento exponencial considerando un alfa de 0.3. ¿Ya? ¿Quién se acuerda? ¿Ya? ¿Quién me puede responder esta pregunta? ¿Cuáles son los datos que yo necesito para poder ejecutar el método de suavizamiento exponencial? Necesito el alfa, que es de 0 a 1. Necesito el pronóstico del periodo anterior y la demanda real del periodo anterior también. Perfecto, ¿cierto? Necesitamos 3 datos. Necesitamos, ¿cierto?, el pronóstico, el último pronóstico, la demanda real y el suavizamiento alfa. ¿Qué es lo que tengo actualmente? Tengo un parámetro alfa de 0,3, tengo la demanda real del último periodo, pero no tengo el pronóstico, no tengo el último pronóstico. Entonces yo podría, ¿cierto?, construir el último pronóstico con alguna técnica que ustedes ya conocen. Promedio móvil simple con n igual a 6, por ejemplo. O promedio móvil ponderado con un n igual a 6. Lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y obviamente ahí ustedes también pueden ir jugando y ajustando los datos para que finalmente puedan tener, ¿cierto?, distintas opciones al momento de evaluar en base a el error, ¿vale? Entonces, como me falta el pronóstico, el último pronóstico, yo lo podría estimar, ¿cierto? Y voy a utilizar el promedio móvil simple con un n igual a 6. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces voy a utilizar el promedio móvil simple el promedio móvil simple de las últimas 6 observaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría ser, ¿cierto?, el modelo que ustedes quieran aplicar. Y tengo, ¿cierto?, mi último pronóstico. Entonces ahora sí tenemos los 3 datos que yo necesito para realizar el suavizamiento exponencial. Tengo la demanda real, el último pronóstico y el suavizamiento alfa. Y simplemente, ¿cierto?, ahora aplicamos la fórmula del suavizamiento exponencial. ¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que va a ser el alfa 0.3 por la demanda real, ¿cierto? 8092 más 1 menos alfa por el pronóstico, por el último pronóstico, ¿cierto? Y nadie me ha dicho que aquí yo me había equivocado. Hay un error de fórmula. Ahí sí. Y ahí está, ¿cierto?, estimado para el primer trimestre del año 2009 utilizando el suavizamiento exponencial. ¿Con qué datos? Con un alfa de 0,3, utilizando el último dato de la red de la demanda, ¿cierto?, que serían 8.295, y considerando, ¿cierto?, el pronóstico, el último pronóstico, que lo construimos con un promedio móvil simple de 6 observaciones. ¿Ya? Como tengo los datos, ¿cierto?,
simplemente yo podría replicar la fórmula y voy a llegar a el pronóstico. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Seguimos ahora. Utilicemos ahora, ¿cierto?, un método causal, la regresión lineal. ¿Ya? La regresión lineal para poder estimar, ¿cierto?, los datos que necesito. ¿Cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? Utilizo todo el set de prueba que yo tengo, ¿cierto? Que lo tenemos acá. Tengo todo el set de entrenamiento. Aplico un gráfico de dispersión, ¿cierto? Ahí lo tengo. A este gráfico de dispersión, lo que hacemos es no. Agrego, ¿cierto?, la línea de tendencia, que eso es lo que hace la regresión lineal, ¿cierto? Es una recta que pasa por todos los puntos minimizando el error. Se me escondió la pantallita. Presento la ecuación del gráfico y presento el R cuadrado del gráfico, ¿cierto? Y le coloco aceptar. Y acá, ¿cierto?, yo tendría mi regresión lineal que, ¿cierto?, tiene un R cuadrado de 0.56. ¿Ya? No es tan bueno, ¿cierto?, porque el R cuadrado tiene que ser lo más cercano a 1. ¿Ya? Debería ser un R cuadrado de 0,7 idealmente, ¿cierto?, sobre 0,7. Pero, bueno, esto es lo que nos dio, ¿cierto? Y de igual manera podríamos utilizar la regresión lineal para poder hacer esta estimación. ¿Cuál es la ecuación de la regresión lineal? La que aparece ahí, ¿cierto? 35,956x más 6.821,8. ¿Ya? Entonces, ahora, aplicamos la fórmula que aparece acá. Entonces, yo consideré 35 datos para estimar la regresión lineal, ¿cierto? Y el resto lo utilizo para hacer el pronóstico. Entonces me va a quedar con la ecuación de la regresión, 35,956 por, voy a hacer algo antes, aquí no tengo, estaría bien. Está bien, está bien, está bien. 35,956 por X, donde X corresponde a la cantidad de observaciones, ¿cierto? Y acá lo tengo, más 6.821,8. Y voy a tener, ¿cierto?, mi estimación en base a la regresión lineal. Y podría, ¿cierto?, sin problema, compartir, ¿cierto?, la fórmula hasta la última observación que yo tengo. ¿Ya? Bien. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro pronóstico tomando en consideración la regresión lineal. Ahora, ¿cuál es el último modelo que tengo que chequear?
vamos a hacer, ¿cierto?, los patrones estacionales, ¿ya? Podría ser de que sea un buen método o no sea un buen método, ¿cierto? Va a depender de cómo estén o cómo se comporten los datos. Si es que los datos tienen una cierta estacionalidad, lo más probable es que este método sea súper bueno, ¿cierto? Y se ajuste a los datos. Si los datos no tienen una estacionalidad marcada, lo más probable es que este modelo no sea el mejor para poder hacer las estimaciones, ¿ya? Pero de todas maneras lo podemos construir porque nos sirve de entrenamiento para poder aprender a utilizarlo de la mejor manera, ¿ya? Bien. Acá. Acá, no sé si les compartí esta tabla, no me acuerdo si, parece que sí, ¿ya? Si no, ustedes la construyen, ¿ya? Ya saben cómo construir un método utilizando los patrones estacionales. Bien, ¿qué es lo que hice? Ordené los datos por año y consideré, ¿cierto?, los distintos trimestres. ¿Qué es lo que hago, cierto? Sumo el total anual para el año 2000, ¿cierto? Y hago lo mismo para cada año, hasta el año 2008, que es la data de entrenamiento. Calculo el promedio, ¿cierto? El promedio va a ser igual al promedio del trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Y hacemos el mismo procedimiento, ¿cierto?, para cada uno de los años. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar el índice estacional, ¿cierto?, para cada uno de los trimestres por año. Entonces eso sería igual a lo real del trimestre 1 sobre el promedio. ¿Cierto? Y lo fijo. Y podría, ¿cierto?, replicar hacia abajo. Me equivoqué. Tenía que chequear el 8, parece que era. Los dos. Ahí sí. Y, ¿cierto?, hacemos exactamente lo mismo para el año 2, el año 3, tanto hasta el año 8. Tenemos nuestros índices y el siguiente paso, ¿cierto?, es calcular el índice promedio. ¿De qué? De cada uno de los trimestres. ¿Ya? El índice promedio de cada uno de los trimestres, del trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. ¿Ya? Entonces, calculamos el promedio de todos los índices calculados para el trimestre 1 y replico, ¿cierto?, hacia abajo. Y tengo mi índice promedio. Fíjense lo que nos da el índice, este índice promedio. Nos dice que está, ¿cierto?, todo alrededor de 1. Por lo tanto, eso nos quiere decir de que no existe una estacionalidad marcada en estos datos. Lo más probable es que la estimación que nos arroje este modelo no sea el mejor porque no tiene una estacionalidad bien marcada estos datos, ¿vale? Ok. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cierto? Porque tengo la información de los índices, pero tengo que tener cuánto va a ser el promedio, ¿cierto? El promedio para cada uno de los trimestres. Entonces podríamos también acá mezclar métodos, ¿cierto? Podemos mezclar métodos y lo que podríamos hacer es que podríamos utilizar también una regresión lineal para poder estimar los datos del año, el dato total del año 2009, del año 2010, 2011 y 2012. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Consideramos
los datos reales. Ahí, ¿cierto? Para el año 2001, para el año 2002, para el año 2003, para 2004, para 2005, 2006, 2007 y 2008. ¿Ya? Y con estos datos que tengo acá, ¿cierto? Yo podría, ¿cierto?, aplicar una regresión lineal. Datos, gráficos, dispersión. Tengo los datos, ¿cierto? Agregamos la línea de tendencia. Presentamos la ecuación del gráfico. Chequeamos cuál es el R cuadrado. Y aplicamos. Entonces, fíjense lo que nos arrojó. Nos arrojó, ¿cierto?, un R cuadrado de 0.72. Súper bueno, ¿cierto? Muy buen R cuadrado. Quiere decir que 72% de los datos explican la recta. Súper bien, ¿ya? Y tengo la ecuación que nos va a permitir, ¿cierto?, hacer la estimación total por cada uno de los años. Y luego que tengo la estimación total de cada uno de los años, aplico el índice promedio para poder llevar este total a cada uno de los trimestres. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, estimamos, hacemos el pronóstico para el año 2009. ¿Cómo lo hacemos? 597,87 por X menos 10 a la menos 6. ¿Cómo ponemos eso? Ya, va a ser casi cero eso. Ustedes lo hacen bien, ¿cierto?, con su calculadora y lo replican, ¿vale? No, me equivoqué. Me equivoqué. No es, esto es menos 10 elevado a 6. Ahí sería, ¿no? Muy bien, ¿no? Ya, bueno. Ustedes con la calculadora, ¿cierto?, calculen lo mejor y tienen la ecuación, tienen el R cuadrado, ¿cierto? Y lo llevamos, ¿cierto?, a esta estimación. ¿Qué es lo que hacemos después? Calculamos el promedio y con el promedio, ¿cierto?, aplicamos los índices que calculamos anteriormente y nos va a dar el promedio para cada uno de los años. ¿Ya? Haciendo eso, nos vamos a nuestros datos de pronóstico y los colocamos acá. ¿Ya? Y se los voy a dejar marcado para que ustedes lo puedan hacer con más calma. ¿Ya? Ya, lo importante ahora que quiero que veamos es cómo voy a tomar la decisión para determinar cuál es el mejor método. ¿En comparación a qué? Promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial, regresión lineal y patrones estacionales, que ahí les dejo esa tarea para que
lo puedan realizar. ¿Ya? Bien, comencemos entonces calculando los errores. Entonces, acá nos vamos a la columna I, que dice error del promedio móvil simple. Entonces, calculamos la demanda menos el pronóstico utilizando promedio móvil simple. Luego, ¿cierto? Calculamos el error del método promedio móvil ponderado. La demanda menos el promedio móvil ponderado. Tercero, ¿cierto? El error del suavizamiento exponencial. La demanda menos el suavizamiento exponencial. ¿Se viene ahí, no? Sí. Regresión lineal, exactamente lo mismo. La demanda menos el pronóstico utilizando regresión lineal. Y para patrones estacionales, exactamente lo mismo. La demanda menos el valor de pronóstico. ¿Qué es lo que hago ahora? Puedo, ¿cierto? Simplemente arrojar la fórmula sin problema hacia abajo, ¿cierto? Y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestros primeros errores, ¿cierto? El error total para cada uno de los métodos. Nos falta estimar este, ¿cierto? Que se los dejo ahí marcado para que lo puedan hacer. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos construyendo nuestra tabla de errores y calculamos el error cuadrático para cada uno de los modelos. ¿Ya? Entonces, el error cuadrático va a ser igual al error al cuadrado. Va a ser igual, ¿cierto? Al error al cuadrado. Para el suavizamiento exponencial, el error al cuadrado. Y para la regresión, ¿cierto? El error al cuadrado. Y nos queda pendiente, ¿cierto? El patrón estacional. Ustedes lo revisan con calma. Ok. Y lo que puedo hacer, ¿cierto? Simplemente compartir, o sea, la fórmula, ¿cierto? Hasta el último registro. Y acá están las sumatorias, ¿no? Solamente sumatorias, por si acaso. Seguimos ahora. Construyamos ahora el error absoluto para cada uno de los métodos. ¿Ya? Entonces, el error absoluto para promedio móvil simple va a ser igual más absoluto del error del promedio móvil simple. Error absoluto de... No, me equivoqué acá. Absoluto del error. Ahí sí. Absoluto del error para promedio móvil ponderado. Absoluto de suavizamiento exponencial. Valor absoluto de regresión lineal y valor absoluto de promedio de patrón estacional. Quedó pendiente. Ok. Tengo la fórmula, la puedo, ¿cierto?, replicar hasta el último registro. Ok, seguimos avanzando. Ahora podemos calcular el error porcentual absoluto, el MAPE, ¿cierto? El MAPE, que a mí me gusta mucho el MAPE. ¿Ya? Entonces nos queda como el error absoluto
dividido en la demanda. La demanda. El error absoluto para promedio móvil ponderado sobre la demanda. El error porcentual de sobreseimiento exponencial sobre la demanda. El error absoluto de la regresión lineal sobre la demanda. Ahí. Y cierto, nos falta calcular el error para patrones estacionales. Perdón. Y podemos compartir, ¿cierto?, la fórmula hasta el último registro. Ya, ahora tenemos nuestra tabla completa, ¿cierto? Donde hicimos la estimación para cada uno de los modelos y calculamos, ¿cierto?, los errores para cada uno de los modelos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, podemos construir una tabla resumen, ¿cierto?, que nos indique cuáles son las medidas de los errores para cada tipo de, o para cada método que acabamos de utilizar. Entonces, vamos acá. Voy a borrar eso porque ya tenía la respuesta. Bien. Vamos a hacerlo desde cero. Promedio móvil simple. ¿Cuál va a ser el error medio de promedio móvil simple? Promedio móvil simple, ¿cierto? Lo tengo acá, sobre cuántos datos tengo. Tengo que calcular cuántos datos tengo. Tengo de 37 a 52. Tengo 15 observaciones, ¿cierto? Entonces, el promedio, el error medio para el primer método, promedio móvil simple, es igual al total del error sobre 15. Para promedio móvil ponderado, el total del error sobre 15. Para sobreseimiento exponencial, el error sobre 15. Regresión lineal sobre 15. Y patrones estacionales, este lo completo. El MCE. ¿Qué significa el MCE? Sería el error cuadrático medio. ¿Ah? El error cuadrático medio. Entonces, nos vamos acá para el promedio móvil simple sobre 15. Para promedio móvil ponderado, para sobreseimiento exponencial, dividido en 15, que es la cantidad de observaciones, y para regresión lineal exactamente lo mismo. El MAD. ¿Cómo calculamos el MAD? El MAD es igual, acá, MAD sobre 15. El MAD para promedio móvil ponderado sobre 15. Sobreseimiento exponencial y regresión lineal y
finalmente calculamos el MAPE, ¿cierto? El MAPE para promedio móvil simple, 53 sobre 15, promedio móvil ponderado, 55 sobre 15, suavizamiento exponencial, sobre 15, y regresión lineal sobre 15. Ok. Y acá tenemos nuestra tabla resumen de los errores, ¿ya? Y simplemente analizamos los errores, ¿cierto? Para cada uno de los métodos y tomamos la decisión en base a alguna medida del error. Yo les recomiendo, cuando ustedes tomen decisiones, lo puedan hacer utilizando o el MAD o el MAPE. Sin embargo, podrían utilizar los otros medidas sin ningún problema. Si consideramos el MAD y el MAPE para poder tomar la decisión, ¿con qué método de pronóstico nos quedaríamos? ¿Cuál es el mejor método en este caso que mejor se ajusta a los datos de pronóstico? Si el gerente de producción les preguntara a ustedes, ¿cierto? ¿Con cuál método yo debiese pronosticar las ventas para el año 2013? ¿Cuál sería la respuesta que ustedes le darían al gerente de producción, por ejemplo? ¿Están ahí o no? ¿O se perdieron en alguna parte? Vamos, repito la pregunta. Si el gerente de producción a ustedes les preguntara con qué método debiésemos pronosticar las ventas para el año 2013, ¿cuál sería su respuesta en base a este ejercicio que acabamos de realizar? ¿Están ahí o no? ¿O no me están escuchando? ¿No se entiende la pregunta? ¿Alguien me podría responder? La hago por tercera vez. Si el gerente de producción, ¿cierto? Ustedes les pidiera dar una recomendación en base a todo el análisis que ustedes hicieron. Y el gerente les pregunta, ¿cuál es el método que debiésemos utilizar para pronosticar las ventas del año 2013? ¿Cuál es la respuesta que debiésemos dar? Chicos, ¿están ahí o no? ¿No estoy hablando solo? No sabe, no sabe, ¿ya? Ya. Vamos de nuevo, mira. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de hacer. Tenemos una base de datos, ¿cierto? Con información histórica, la dividimos en dos bases, una base de entrenamiento y una base de validación, para poder estimar, ¿cierto? Y hacer las distintas pruebas en los modelos. Hicimos el pronóstico, ¿cierto? Considerando la base de entrenamiento y la validamos, el pronóstico que vamos a hacer, con el set de validación, porque son salidas reales que yo tengo para poder chequear, ¿cierto? ¿Cuál es el mejor método? ¿Qué es lo que hicimos? Aplicamos los métodos, calculamos los errores, ¿cierto? Y
lo resumimos en esta tabla que está acá, en esta tabla resumen. ¿Cierto? Lo resumimos en esta tabla resumen. Y consideramos distintas medidas para poder determinar cuál es el mejor método. Entonces, cuando ustedes hacen este ejercicio, ¿ya?, donde están validando, están probando distintos modelos y utilizan las medidas de error para poder dar una respuesta, simplemente tienen que mirar los resultados que les dio las medidas de error, ¿ya?, para cada uno de los modelos. Analicemos una medida, que es la que más me gusta a mí, el MAPE, ¿cierto? Porque el MAPE es una medida de error que se traduce en un porcentaje, que es cierto que todos entendemos lo que es un porcentaje. Entonces nosotros nos fijamos en el MAPE para cada uno de los modelos, ¿cierto? Tenemos que, para el promedio móvil simple, el MAPE arrojó un 3,5% de error. Para el promedio móvil ponderado, nos arrojó un 3,7% de error. Para el suavizamiento exponencial, utilizando el MAPE, ¿cierto?, nos dio que tiene un 3,3% de error. Y al utilizar una regresión lineal, ¿cierto?, nos dimos cuenta de que el MAPE nos entrega un 6,8% de error. Por lo tanto, la respuesta que nosotros debiésemos darle al gerente de producción que nos encargó este trabajo, ¿cierto?, es que en base a los modelos estudiados y las medidas de error, nosotros decidimos de que el mejor modelo para poder estimar las ventas para el año 2013 sería el suavizamiento exponencial, porque tiene un menor error, MAPE en este caso, en comparación a los otros modelos, ¿ya? Por eso hicimos este ejercicio, para poder determinar cuál es el mejor modelo para poder estimar las ventas del año 2013. Porque el año 2013 no tengo información real, no tengo con qué chequear. Entonces, por eso construimos esta tabla, dividimos el set en dos para poder determinar cuál es el mejor método en base a los datos, y como definimos que el suavizamiento exponencial indica o arroja el menor error posible, ese modelo nosotros debiésemos ocuparlo para poder tenerlo como un modelo oficial, por así decirlo, para estimar las ventas del año 2013, que no las conozco. Estamos parados, supongamos que estamos parados en diciembre de 2012. Aquí estamos parados, ¿cierto? Entonces el gerente nos encargó esta tarea para poder determinar, ¿cierto?, cómo van a ser las ventas para el año 2013. Y nosotros, ¿cierto?, en base a lo que aprendimos, hicimos los ejercicios y nos dimos cuenta de que el suavizamiento exponencial era el mejor modelo porque tiene el menor error. Como tiene el menor error, ese va a ser el modelo oficial que vamos a utilizar para pronosticar las ventas del año 2013. ¿Vale? ¿Se entiende ahora? ¿O están perdidos en alguna parte del proceso? ¿Ya? Quedo atento a dudas. Cualquier duda, no tengan miedo en preguntar, no tengan miedo en equivocarse, ¿ya? Lo importante es que ahora, si tenemos alguna duda, ahora lo podemos resolver, no se queden con la duda, es lo peor que puede pasar, ¿ya? No se queden con la duda, pregunten todo lo que necesiten para que puedan entender bien esta lógica, porque ¿Qué pasa con el modelo que tiene más error? el que tiene más error es el regresión lineal, porque tiene un 6,8% en comparación a los otros modelos. Entonces, la regresión lineal en este caso es el método más malo, por así decirlo, para estimar, ¿ya? Esta metodología, si la aprenden bien, créanme que les va a servir en la vida real. Esto es lo que se hace. Esto es lo que ustedes van a hacer después si les toca hacer, no sé, o se encuentra una pega de encargado de pronósticos de la demanda. Esta es la pega que ustedes van a tener que hacer, analizar datos, picar datos y entregar recomendaciones. Cuando ustedes hagan, ¿cierto?, su tesis o el estudio de caso, ¿cierto?, que es módulo integrador,
le van a pedir que hagan una estimación de la demanda. Y esto que acabamos de revisar les va a servir para que ustedes puedan prepararse bien y puedan entregar un buen pronóstico de la demanda y los profesores lo puedan evaluar de una buena manera. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algún comentario? ¿Va a subir este Excel por casualidad? No, no lo vamos a subir, porque es parte de la tarea. Recuerda que la tarea número 2 es que ustedes puedan replicar este ejemplo y me lo envíen para yo poder revisar si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Obviamente, la tarea no considere los mismos parámetros que estoy considerando yo. Esa es la idea. ¿Ah? La idea es que cuando usted haga la estimación con un promedio móvil simple, no lo consideren con un n igual a 3, porque eso lo hice yo. Ustedes hagan con un n igual a 6, por ejemplo. El promedio móvil ponderado no consideren un n igual a 3, consideren un n igual a 6, por ejemplo. Y ustedes vean cuáles son los parámetros que ustedes debiesen utilizar. Para el suavizamiento exponencial exactamente lo mismo. No utilicen un alfa 0,3, utilicen otro alfa. ¿Ya? Y así sucesivamente con cada uno de los modelos. ¿Creo que mientras el n sea más grande, mayor, o sea, menor error debería haber? ¿En los No, no pronósticos? te escuché bien la última parte, Bárbara, ¿puedes repetir? Mientras el n, cuando consideremos los datos, sea mayor, debería ser menor el error que presenta No los pronósticos. necesariamente, no necesariamente. Porque si tú consideras un n mayor, por ejemplo, va a depender de cómo se comporten los datos. Si los datos se comportan en torno a una media, no existe tanta variabilidad en los datos que se comportan en torno a una media, un n igual a 6, es decir, un n mayor a 3, te va a aplanar más la curva, la recta, te la va a aplanar, ¿cierto? Si considero un n igual a 9, más plana aún. Si considero un n igual a 12, más plana aún. Entonces va a depender cómo ustedes, lo primero que tienen que hacer es graficar los datos para darse cuenta cómo se comportan, cuáles son los distintos patrones que tienen los datos. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden empezar a jugar. Obviamente yo les estoy diciendo de que hagan algo distinto a lo que yo hice, ¿cierto? Para que no les dé el mismo resultado que a mí, obviamente, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan jugar, ¿cierto? Con otros parámetros y puedan determinar cuál es el mejor modelo. Acá la nota no va a ser quién llegó al modelo. ¿Ah? La nota yo la voy a considerar en cómo consideraron los parámetros y cuál fue el análisis que ustedes hicieron para que ustedes me digan, profesor, el mejor método para este set de datos es tal modelo, con estos parámetros. Perfecto. Un 7. ¿Ya? Por eso, ustedes tienen que empezar a jugar con los datos. ¿Ya? Pero respondiendo a la pregunta, si considero un n mayor a 3, quiere decir que la curva va a ser más plana, no va a existir estos pics, si es que hay, por ejemplo. ¿Ya? Rodrigo Casanova me pregunta acá, profesor, ¿el n con el alfa tienen que ser iguales? Por ejemplo, si pongo un n igual a 5, el alfa tiene que ser 0,5, son datos diferentes, son datos totalmente diferentes. Son datos totalmente diferentes. Si tú estás analizando, Rodrigo, el suavizamiento exponencial, el alfa que tú consideres, este alfa se puede mover entre 0 y 1. Si consideras un alfa más cercano a 0, ¿cierto? Te va a dar un resultado. Si tú consideras un alfa más cercano a 1, probablemente te va a dar otro resultado. Entonces ahí viene lo que tiene que hacer el analista. Llegar al punto de equilibrio y determinar, bueno, cuál es el alfa que mejor representa los datos y estimar, ¿cierto?, los errores para que tú puedas dar una recomendación. ¿Ya? Pero no tiene que ser una relación directa. Si tengo un n igual a 5, el alfa 0,5, no, no es así. ¿Ya? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Más dudas, más consultas. ¿Qué les pareció? ¿Está difícil? ¿Les parece difícil hacer este ejercicio? ¿Se perdieron en el camino?
Yo me perdí un poco en el camino, pero creo que al revisar de nuevo la clase podría entenderlo Perfecto, bien. perfecto. Sí. Entonces, recuerden lo que tienen que hacer, ¿ya? Y por eso les voy a dar como tarea para que de alguna manera obligarlos a que aprendan los pronósticos de la demanda, ¿ya? Obligarlo en el buen sentido de la palabra, obviamente, ¿ya? Esta obligación que yo les digo es para beneficio de ustedes, porque yo ya estudié, yo ya me lo aprendí, yo ya lo hice, ¿cierto? Lo acabo de realizar. Lo que quiero es que ustedes puedan llegar, ¿cierto?, a que me puedan dar una recomendación, que ustedes, ¿cierto?, puedan construir este mismo ejercicio y puedan dar una recomendación. Insisto, cambien los parámetros, ¿ya? Cambien los parámetros, no consideren los mismos parámetros que yo, ¿ya? Para que ustedes se puedan dar cuenta, puedan ir jugando, ¿cierto? Y puedan inferir, en base a los errores, cuál es la recomendación que debiésemos hacerle al gerente de producción para que pueda estimar las ventas para el año 2013, ¿ya? Esa es la tarea. Tienen una semana para hacerla, ¿ya? Entonces me lo tienen que entregar el próximo lunes, antes de las 13 horas, ¿cierto? Y, ¿cierto? Después vamos a aplicar la prueba, ¿ya? Profesor, Sigo atento a cualquier duda, consulta. Profe, ¿se le puede entrar esto también o no? La prueba ¿Vas también horas va a extras? entrar pronóstico de la demanda. Sí, profesor, sí. ¿y la prueba va a ser como de desarrollo o en qué formato va a ser? La prueba va a ser una prueba online a través de Educandus y lo más probable es que entre uno que otro ejercicio, pero no les voy a pedir el desarrollo, ¿ya? Les voy a pedir que me entreguen la respuesta simplemente. Ah, ok. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, como estamos en esta situación de pandemia, ¿cierto? No nos podemos ver, ¿cierto? Quiero que ustedes aprendan la parte teórica a través de las pruebas que vamos a hacer, ¿cierto? Las pruebas parciales, y la parte práctica ustedes la puedan desarrollar a través de los talleres, ¿ya? Esa es la forma como creo que es la mejor para que ustedes puedan tener esas dos miradas, la parte teórica y la parte práctica, ¿ya? Pero no dejen de estudiar la parte práctica, porque dentro de los ejercicios, o dentro de la prueba, mejor dicho, podría salir un otro ejercicio que van a tener que resolver, ¿cierto? Y encontrar la alternativa correcta. Y No, obviamente, el próximo taller que desarrollemos, vamos a pedir que hagan, ¿cierto?, algún pronóstico de la demanda, ¿cierto? Ahí voy a pensar, no tengo claro todavía, pero obviamente esto sí lo voy a evaluar. ¿Cuándo lo voy a evaluar? En el próximo taller que le entregue. creo que mi pregunta era si iba a hacer exactamente como esto, o sea, hacer el desarrollo y ahí contestar las preguntas, para tener como abierto ya el Excel en punto como de llenar, porque igual a veces uno se demora o los computadores por lo menos se quedan pegados cuando uno lo abre. O Sí, sea, pues, por lo menos se me queda sí, pegado. idealmente tiene preparado un Excel, ¿cierto? Tiene preparada la hoja de cálculo para que vayas viendo, ¿cierto?, qué es lo que tienes que calcular. Pero van a ser cálculos súper simples, no te compliques tanto. Con una calculadora científica, ¿cierto?, basta y sobra. Pero si lo quieres hacer en Excel, lo puedes hacer sin problema. Entonces hacer como más de materia. O como el taller que se hizo la semana pasada, o ¿Cómo? antepasada, no, ¿cuándo fue? ¿Qué pasó? No te escuché. Que va a ser más que nada como el taller pasado. Si Claro, hacen ejercicio igual que son como más sencillos. exacto. El próximo taller lo voy a preparar, ¿cierto? Y qué es lo que yo espero que ustedes aprendan en el taller? Que aprendan la parte práctica de este curso, ¿ya? Si hubiésemos estado en la presencialidad, obviamente la prueba hubiese ido un ejercicio, ¿cierto? O dos o tres, no lo sé, ¿cierto? Para que ustedes puedan ahí ejercitar y yo verlo ahí mismo, cómo lo resuelven. Como no tengo esa posibilidad porque estamos haciendo clases remotas, ¿cierto? La alternativa que se me ocurrió, puede estar equivocado o no estar equivocado, ¿cierto? Cada profesor tiene su metodología, es que la parte teórica la vamos a evaluar con las pruebas parciales y la parte práctica la vamos a evaluar a través de los talleres, ¿no? Esa es mi forma de trabajo para este curso. Bien, más dudas, más consultas.
No, profesor, por mi parte. Ninguna. Ok. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Alguna otra consulta? Antes de que demos por finalizada la clase. Yo tampoco, profe. Todo bien. Ok, Rodrigo, gracias. No, profesor. ¿No, Iber? Bien. Cristóbal, Pamela, Alonso, Claudio, Nicolás, René, Miriam, ¿alguien? Ninguna duda, dice Cristóbal por acá. No, profesor. Ok. Muy bien, estimados alumnos. Espero de que tengan una excelente semana. Les deseo mucho éxito, ¿cierto? Estudien, no se dejen estar, ¿cierto? Y por favor, ¿cierto? Hagan la tarea, ¿ya? Revisen la presentación, revisen la experiencia práctica que acabamos de hacer ahora, ¿ya? Créanme que les va a servir más adelante, ¿ya? A lo mejor no están viendo la potencialidad que tienen las pronósticos de demanda, a lo mejor no lo entienden todavía, ¿ya? Pero más adelante, a medida que vayamos avanzando en el curso, se van a dar cuenta de que el pronóstico de la demanda es fundamental para gestionar una cadena de suministro. Y esta metodología que acabamos de aprender les va a servir, ¿cierto?, para los cursos superiores que ustedes tengan, ¿ya? Así que espero que les haya gustado esta experiencia. Muy bien. Acá me están preguntando, Rodrigo, ¿dejará algún ejercicio para practicar o realizamos el mismo que hizo aquí en clase? El mismo, ¿ya? Rodrigo, el mismo ejercicio que acabamos de hacer en clase, ustedes lo tienen que hacer como tarea y me lo tienen que enviar, ¿ya? Me lo tienen que enviar. Vale, profe. Pero tienen que cambiar los parámetros, no tienen que considerar los mismos parámetros que consideré yo, ¿ya? Ahí ustedes están en total libertad para poder considerar los parámetros que estimen convenientes. Acá no vamos a evaluar quién llegó al resultado, quién encontró el método, no es eso. Lo que se evalúa es el procedimiento, ¿ya? Cómo ustedes definen los parámetros y cómo toman la decisión. Probablemente el modelo que a ustedes les salga como mejor modelo puede ser distinto entre cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes va a considerar parámetros distintos para poder hacer la estimación, ¿ya? De todas maneras, se los voy a dejar escrito por un mensaje, ¿ya? Vale, profe, muchas gracias. Vale. Ya, chicos, que estén bien, abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Si profesor. alguien tiene Chao. alguna duda, alguna consulta, ya tiene mi correo, tiene mi WhatsApp y me pueden consultar lo que quieran. Chao, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Que esté bien. Chao, 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 que chao. esté bien. Chao, profe.